Muy buenos días. El mensaje se encuentra en dos partes del libro de Génesis. En la primera, capítulo 37, versos 2 al 4, y la segunda parte, capítulo 39, 20 al 23. Están cerquita los dos, así que... Y el capítulo 37, verso 2, dice lo siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. A continuación vamos al 39, verso 20, dice: Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por esta lectura que parcializamos, porque la lectura completa son varios capítulos. Hubo que buscar con mucho cuidado qué versículo leer. Yo creo que para nadie es sorpresa lo que sucede muchas veces en la vida. ¿Cómo pueden variar las circunstancias que rodean a la vida de una persona? Estoy viendo todo el tiempo. Esto resulta el motivo de muchas de nuestras oraciones por el problema que se ha suscitado en la vida de esta persona. Iba tan bien, tantos años en el trabajo, ahora despedida. Un día la persona se encuentra gozando de salud, rebosante de salud, y al otro día desahuciado por los médicos. Un día es un atleta invicto y al otro día es un inválido en silla de ruedas. Siempre ha sido tan significativo, o es tan simbólico, lo que ocurrió con el actor que interpretó al famoso superhéroe Superman, ¿se acuerda? El hombre de acero, el invencible, etc. Un par de días después, un accidente, cayó de un caballo y quedó inválido por el resto de su día en una silla de ruedas. Así es, la vida bajo el sol. Un día se es próspero comerciante y al día siguiente, y también me ha tocado verlo mucho, la persona está declarada en quiebra. Un día respetado y saludado por todos, y esto lo vemos en el mundo de la política, etcétera, tanto. Y al otro día es difamado y sin amigos. Hermanos, el cristiano no está exento de experimentar estas situaciones. No obstante, tenemos, y hay una diferencia muy grande, porque tenemos de Dios una forma de caminar entre las circunstancias que nos permiten mantenernos constantes sobre ellas, por adversa que estas circunstancias sean. Hay una manera de enfrentar los problemas como cristianos y hay una manera de enfrentarlos simplemente como una persona que ha nacido y todavía no se ha encontrado con Cristo. Hoy día quiero invitarles a considerar este tema por medio de la vida de una persona que muchas veces hemos tratado desde este púlpito, porque hay muchas ilustraciones. Es una de las personas cuya vida más nos sirve para recordar la vida de Cristo. Es un verdadero modelo, un tipo de Cristo. Este es el joven José, hijo de Jacob. Un joven que durante 13 años de su vida experimentó durísimos cambios e injusticias que bien podrían haber acabado con la razón de una persona corriente, quizás con la mía, quizás con la de usted, no sé.
Porque todo, y por eso comenzamos la lectura en la primera parte, al principio la vida de José era bastante ideal, dentro de todos los problemas, tenía bastantes problemas familiares, pero las circunstancias eran bastante ideales, porque era el preferido de uno de los más grandes patriarcas de la Biblia. José fue un hijo, como decíamos recién, patriarca de Jacob y por lo tanto bisnieto de Abraham. Cuando José tenía 17 años, de acuerdo a Génesis 37:2, miren, solamente 17 años, le vemos con una vida próspera. Al principio le vemos muy bien en toda su adolescencia y ahora juventud, una vida próspera por delante. Un joven aventajado, un joven que evidentemente iba a heredar lo mejor de su padre, la mejor herencia, muy amado de su padre, con un buen futuro, en pocas palabras. Una persona de buen nombre y por sobre todo un temeroso de Dios. Bueno, alguien diría que esta persona las tiene todas. Nació en cuna de oro. Pero las circunstancias van cambiando en la vida de José. ¿Dios lo ignora? No, y eso es lo más interesante de todo. Dios no ignora lo que va pasando con José a través de su vida. Sin embargo, como decía, en poco tiempo después de estar tan bien, José comienza a experimentar pruebas que van en aumento. Hoy día hablamos de la ley de Murphy, esas leyes que se han inventado que dice si algo va peor, no te quepa duda que puede ir más, que ser peor todavía. Bueno, algo de esto le pasó a nuestro querido José. Su vida comenzó a ir de mal en peor. Y uno dice, pero un cristiano. Alguien podría decir, algo pasa con su vida, ¿no? De haber pecado oculto. No se trata de eso. El Señor muchas veces permite que pasemos por momentos muy difíciles y que estos se compliquen incluso más con el fin de enseñarnos grandes cosas. Estoy seguro que José, bueno, después de lo que vamos a ver, no hubiera cambiado ninguna de estas pruebas, porque en todas ellas él fue descubriendo la mano del Señor. Podemos hablar incluso de unas 12 pruebas que van desde problemas cotidianos con sus hermanos hasta problemas en extremos graves y moralmente demoledores. Siendo una historia larga, muy larga, procederé a resumir mucho lo que es y lo que son las pruebas. Primeramente, tuvo el rechazo de sus hermanos, como producto de las malas acciones de sus hermanos, o sea, ni siquiera sus malas acciones. En grandes rasgos, reprensión incluso de su padre, porque comenzó el Señor a ilustrarle a través de sueños proféticos, porque realmente José es un profeta también, lo que iba a ocurrir con el pueblo, lo que iba a ocurrir con su vida, lo que iba a ocurrir con la vida de su familia. Y hasta su padre se molestó por esto. Pobrecito, si no tenía la culpa, si era Dios que lo estaba bendiciendo con algo maravilloso. Bueno, las cosas pueden ir peor, sí, pueden ir peor. Después viene el intento de asesinarlo por parte de sus hermanos. Wow, yo sé que hemos tenido alguna vez problemas con nuestros hermanos, pero que varios de ellos se confabulen para matarte, ya es otra cosa, otro problema. Viene después la venta de José a pueblos extraños, ajenos a los ismaelitas, quienes lo venden sus hermanos. Luego es vendido José a Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia. De allí en adelante uno podría decir, bueno, aquí se estabiliza un poco la vida de José, pero no, tenía que venir más problemas todavía. La mujer de Potifar y lo comienza a acosar sexualmente en forma sistemática, de acuerdo a Génesis 39, 7 y 10. Incluso finalmente ya una franca intención prácticamente de violar a José, fue muy complicado para él. Y es difamado. Oye, una persona con un corazón puro, una persona que ha hecho todo lo posible para mantenerse casto, para mantenerse puro, para mantener un buen testimonio, que te difamen de intento de violación es una cosa muy dura, no es solo lo que significa cárcel y todas esas cosas, sino moralmente te destruye. ¿Cómo puede la gente pensar que yo he hecho eso? Bueno, nuestro querido José llega a ese punto. Lo vemos en Génesis 39, del 13 al 19.
Y claro, por esto es encarcelado, acusado de intento de violación, de romper la confianza, siendo que él siempre caminó y estuvo al más alto nivel moral frente a su jefe. Su jefe mismo lo mete a la cárcel. Pobre José, qué terrible, que moralmente esto es muy, muy destructivo. La esperanza de José es defraudada después por el copero de Faraón, cuando el copero es liberado y descubre que José realmente es un profeta, y le dice al copero lo que va a suceder con su vida, y le dice, bueno, cuando te libre, háblale de Faraón. Y la Biblia nos dice claramente que el copero fue liberado y se olvidó de Faraón. Ay, la gratitud, ¿dónde queda? Y hay otra tentación y hay otro problema, digamos, otra prueba que José tuvo que vencer hacia el final. La tentación de cobrar justa y fácil venganza. El Señor lo coloca luego en una posición en que él pudo haberse vengado muy fácilmente de sus hermanos. Qué tentación más grande, ¿no? De hacerlo, cuando te han hecho tanto mal, porque todo lo que es el resumen de la vida de José hasta ese entonces tiene que ver y empieza con el problema con sus hermanos. Pero bueno, así que es una persona muy probada, pero muy probada. Podemos resumir las pruebas de los siguientes campos, ¿no? Unas son de tipo familiar, porque con José no hay nadie que no pueda identificárselo. Por eso me gusta tanto este personaje. El fuerte rechazo de sus hermanos, odio de sus hermanos, problemas con sus padres. Después, problemas relacionados con sus derechos básicos. Fue despojado y humillado de su estatus social, transformado en esclavo, en objeto de compra y venta. Un esclavo es vendido y fue comprado. Prueba de tipo sexual, qué fuerte presión sobre sus instintos, sobre su virilidad. ¿Cuántas veces le habrán dicho, pero tú no eres hombre entonces? Cada vez se corría y evitaba contaminarse con la mujer de su jefe. Viene después la difamación pública. ¡Qué vergüenza, por favor! El encarcelamiento, encarcelado como el peor de los delincuentes de Egipto. Y mira, sin haber hecho nada. Es un tremendo tipo de Cristo, ¿eh? Defraudado por aquel a quien benefició, justamente el copero del rey, entre otros. Y luego la tentación de la venganza personal en vez de dejarla en manos del Señor. Es impresionante el tipo de Cristo que tenemos en José. Por eso me gusta muchísimo. Solo analizando estos aspectos de su vida, aspectos relacionados con sus pruebas, notamos el parecido a las pruebas que experimentó el Señor. Rechazo de su familia, nuestro Señor fue rechazado por su familia, despojo de su gloria para venir a ser siervo, sofisticadas tentaciones, difamación pública, encarcelamiento como delincuente que merecía morir por la peor pena que podía aplicar el Imperio Romano, crucifixión, defraudado por sus seguidores, traicionado por uno, y teniendo todo el poder para vengarse en ese mismo momento y destruir a sus adversarios en el instante, lo cual no hizo. Si lo hubiera hecho, no habría salvación para nosotros. Pero también muchas personas comunes pueden en el día de hoy identificarse con él, con una o más de estas experiencias. No, yo también sé lo que pasó, José. Yo he vivido esto otro, yo he sido traicionado, yo he sido difamado. Y es muy posible, por lo tanto, identificarse con él en alguna de las muchísimas pruebas por las que él pasó. Y vuelvo a destacar, porque quizás este es el punto más interesante de todo, que todas estas pruebas llegaron sin buscarlas. Todas llegaron sin buscarlas, solo por hacer el bien. Hizo las cosas como debían ser hechas, pero Satanás quería doblarle la mano, quería quebrar su espíritu, quería quebrar su corazón, quería de alguna manera que blasfemara. ¿Cuántas veces hace poco veía una persona que tenía palabras muy duras para Dios porque se había llevado a uno de sus hijos, y en las palabras se notaba un resentimiento? Pero José no, entendía muy bien a Dios y que la voluntad de Dios es siempre buena
¿Cuántas aplicaciones? Los problemas familiares son muy comunes hoy. Y van desde las bromas pesadas de los hermanos mayores muchas veces, pasando por el favoritismo de los padres, hasta el odio mortal entre hermanos que se han batido incluso a duelo. He conocido un caso. Y se han muerto entre sí. Esto sigue dándose. No es solamente del tiempo de José. Se han declarado, algunos han tratado de meter a la cárcel a los otros, etc. Esto sigue dándose. Los dineros que vuelan y producen grandes cambios con los estatus. ¿A quién no le ha pasado? Yo estaba bien, yo tenía una buena condición y mira cómo estoy ahora. ¿Para qué decir los problemas relacionados con la verdadera opresión sexual que se vive en el día de hoy en la sociedad, especialmente a nuestros jóvenes? Que ha hecho del sexo un producto de marketing, lo ha transformado en una especie de droga, una forma de evadir los problemas, lo ha vulgarizado hasta despojarlo de todo su valor y belleza original. Para muchos solo es una actividad recreativa que aumenta con el ego. La difamación pública es leída todos los días en los periódicos. Uno tiene que decir, se habla muy mal de este otro. Y realmente uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto es por política? ¿Cuánto es por venganza? ¿Cuánto? Etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas cuentan cómo su confianza fue defraudada por un socio, por un amigo, o peor aún, por un cónyuge, por un hijo, por un hermano? ¿Cómo nos representa José? Qué linda persona. Y cuánto bien nos podría él comprender, como nos puede comprender Jesús. ¿Cuántos sucumben y terminan de destruir sus vidas cuando la posibilidad de la venganza se encuentra en sus manos? Es que no lo soporté, tuve posibilidad de hacerlo añicos y lo hice porque él me hizo mucho mal antes. ¿Y cuánto daño nos hace la venganza? Lo venimos a descubrir después. Sin embargo, lo importante no es solo repasar los problemas que vivió José. Lo más importante de todo es identificarnos con ellos, pero por sobre todo aprender cómo los superó. ¿Cómo los superó? Vamos a la tercera parte de nuestro mensaje. Por sobre las circunstancias adversas. ¿Qué suele producir una secuencia de pérdidas? Una secuencia de desgracias en la vida de una persona que comienza a experimentarlas desde joven. Si tenemos que considerar todo el conjunto, la juventud, el privilegio en el cual estaba, en la pureza de su corazón. Consideremos todos esos elementos siempre. Mira, hay dos tipos de respuestas básicas. Algunos dicen que la vida, con producto de las pruebas, las desilusiones, los embates que ha recibido de ella, los endureció, los hizo fuertes, los hizo fríos e incluso inclementes para con su prójimo. No, a mí no me importa nadie, de mí nadie me ayudó, a mí nadie se preocupó cuando estuve en problemas, por lo tanto yo soy igual, soy más duro todavía. Y muchas veces en lo espiritual dice, ¿cómo voy a creer en un Dios después de todo lo que me pasó? José podría haber dicho eso, pero parece que cada día creía más en Dios. Pero ¿cuántas personas terminan con estas blasfemias, no? ¿Cómo voy a creer? Mira lo que ha pasado, mira lo que sucedió, mira. He conocido casos terribles que uno dice, realmente es gravísimo lo que ha pasado. He conocido casos que le han violado a las hijas, etc. Pero es terrible. Otros dicen, no, la vida simplemente me hundió. ¿Por qué soy un drogadicto? ¿Por qué soy un borracho? ¿Por qué soy lo que soy? Porque la vida me hundió. El otro tipo de reacción de la gente. Y esa gente, bueno, lo primero, lo destruyeron la situación y finalmente se terminó de destruir a sí mismo. Se han transformado en delincuentes, en rebeldes, irreconciliables con el mundo, en potenciales suicidas. Bueno, ¿y qué pasó con José? ¿En qué de estas cosas se transformó? Que es muy común verlo. José se transformó en un joven rebelde, para quien todo cambia, teniendo 17 años, ahí empieza el problema, imagínate. ¿Y sabes cuándo viene a mejorar en la vida de José? Si esto es muy interesante, por eso el estudio de la vida de José es fascinante. Comienza cuando tiene 17 años y empieza a mejorar desde el punto de vista humano, cuando han pasado 13 años
Desde los 17, súmale 13 años de problemas. Es decir, ya tiene 30 años. Génesis 41, 46. Todo esto lo podemos ir comprobando con la misma escritura. Podemos ver, para empezar, que él no se endureció. O sea, no tomó la actitud de muchos. No se endureció. Pero no solamente eso, sino que no se embruteció tampoco. No quedó con profundas marcas. No quedó con profundas cicatrices. No se hundió. Tampoco perdió su sensibilidad. Es algo increíble, es algo maravilloso. No perdió su carácter de piadoso. José creció, maduró, se perfeccionó por medio de todas estas pruebas. De un joven adolescente se transformó en un joven maduro. Alguien dice, pero ¿cómo va a madurar en esas circunstancias? No, maduró, capaz de administrar el futuro de Egipto y también del mundo cercano, salvó al mundo. Larga es la historia, ¿no es cierto? Sigamos con detalle. Pero no como un déspota, porque alguien podría decir, bueno, ahora estoy en la cima del mundo, soy segundo después de Faraón, tengo en mis manos el poder dar comida o no darla. Era el poder de José, era muy, muy grande. Sin embargo, no actuó como déspota, no como un tirano. Tan rápido que la gente se transforma en tirano. Sino fue un administrador justo y piadoso. ¿Cuál fue su secreto? ¿Por qué no se deformó, no se vino abajo? ¿De qué forma logró sobreponerse a las duras pruebas que tuvo que pasar? Y luego podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Tengo yo a mi disposición las mismas herramientas que tuvo José a su disposición? Bueno, la primera herramienta ya la expone mucho antes de José. Otro temeroso de Dios que también fue expuesto a durísimas pruebas. Incluso no podríamos decir de él que es el padre de las pruebas, ¿no? Siempre se le considera como ejemplo de las máximas pruebas. Me refiero a Job. Y él en medio de todos sus dolores, y lo vimos hace meses atrás que estuvimos estudiando de Job, yo sé que mi Redentor vive. Esa frase maravillosa. Bueno, José la conocía muy bien y también podía decir ante cada prueba, qué terrible, no lo entiendo, pero yo sé que mi Redentor vive. Oh, qué lindo. Job, por su parte, supo, y luego José supo que su Redentor, o sea, nuestro Dios, tu Dios, manifestado como libertador, está vivo y por lo tanto consciente de lo que me pasa y está conmigo. No es un Dios de juguete, no es un Dios manipulable, es un Dios que estaba conmigo en las buenas y ahora está conmigo en las malas, en lo que yo veo como males, y son males efectivamente. Desde que fue trasplantado a Egipto, realmente no más que trasladado, trasplantado, otra cultura, otra forma de ser, de hijo regalón a esclavo, siervo. El Redentor hizo sentir a José su presencia. Hermano, qué importante es buscar esta presencia del Señor. ¿Por qué se nos olvida muchas veces que somos cristianos? Parece que somos cristianos solo para los buenos momentos. Pero son estos los momentos en los que se manifiesta, en lo que se aprecia, en lo que se puede poner en práctica el saber que tu Redentor vive. Tu Redentor, el que te redime, el que te libera, el que te va a liberar, el que te liberó y te seguirá liberando. La idea del Redentor es muy rica, hermano. Y José la tenía muy clara como la tuvo Job en su momento. Él lo dice, él lo sabe. Sí, Señor, están malas las cosas, pero tú lo sabes. Y si tú lo sabes, ya estoy tranquilo. Estoy tranquilo, lo importante es que lo sepas. Terrible es cuando nadie sabe nada. ¿Cuántas veces, y ahora mismo en Nigeria, cuánto hay? Como 200 niños que fueron raptados. La persecución a cristianos es horrorosa allá. Pero qué terrible es no saber nada. El padre que no sabe, el niño que sabe que sus padres no saben dónde está. Es horroroso. Pero José sabía que su padre siempre sabía dónde estaba. Y a pesar de eso, permitía lo que permitía, pero estaba con él. Estaba con él. Más dice Génesis 39, 2.
Y esto es clave. Vamos a leer versículos muy puntuales, porque es muy grande la historia. Pero esta idea está tan bonita acá. 39:2. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Alguien podría decir, ¿cómo podemos hablar de un esclavo próspero? Es que la prosperidad es el concepto más mal entendido que existe en la Biblia. Prosperidad es tener mucha plata, es tener y alcanzar todo lo que lo quiero. No, prosperidad es tener paz en el corazón, primero que nada. Si no tengo paz, no estoy próspero, aunque pueda bañarme como el tío rico del Pato Donald, ¿no? Que se bañaba en monedas. Aunque lo hagas, no eres próspero. La prosperidad que da el Señor tiene que ver mucho más que con el dinero. Mejor dicho, el dinero ni siquiera necesariamente es considerado. Pero se ha transformado todo y hay hasta un evangelio de la prosperidad. Pero ¿qué sacas con tener eso? Si primeramente no eres próspero en fe, no eres próspero en paz, no eres próspero en lo que el Señor da. Y Él le prosperaba a pesar de las circunstancias. La evidencia hace que un Potifar se diera cuenta y vio su amo, dice el versículo 3, que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. De alguna manera los demás también lo ven, pero si nos ponemos a gritar, a reclamar y decir, mira todo lo que me ha pasado, no, es que aquí ya no puede ser peor la cosa, no, y los demás dicen, el Dios de este, no me lo den por favor. Y él dice que cree en Dios, él dice que está prosperado, él dice y habla de Dios como su redentor. No. Pero aquí sí, el amo se daba cuenta y daba testimonio en medio de todas estas circunstancias. Y su amo dice que notaba, se daba cuenta, vio quién era él. Luego, si vamos al 39:21, nos volvemos a encontrar algo que nos llama la atención. Otra vez dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Alguien dice, ¿cómo podemos hablar de ser prosperados si está en la cárcel? Lo prosperó en la cárcel. Esa es la prosperidad de Dios, hermano. Es maravilloso. Sí, también te puede dar muchas cosas económicas, pero eso es lo que menos cuenta. Lo que importa es la prosperidad que tiene que ver con la paz, con el testimonio. Y le extendió su misericordia como el Señor. Sí, el Señor estaba consciente de lo que estaba pasando a José y estaba acompañándole en todo. Eso es lo lindo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú. Qué lindo. Esto era una realidad en la vida de José. José sabía sin lugar a duda que ese Redentor perfectamente justo, todopoderoso, le continuaba amando y era testigo de las circunstancias angustiantes que le rodeaban. Esta certeza es la base segura de otras 3 enormes verdades. Al tener tu seguridad en esto, puedes también tener seguridad en esto otro. Primero, todo lo que le ocurre a un renacido en el Antiguo Testamento, al renacido hablando en el Nuevo Testamento, pero hablando en el Antiguo Testamento se habla fundamentalmente del justo. Todo lo que le sucede al justo, al temeroso de Dios, es para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunas, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, este versículo solo se puede aplicar a un convertido, a un renacido en el Señor, como dice Romanos 8:28. Y además que está en comunión con Dios. A veces lo leímos muy rápido, nos damos cuenta que hay condiciones y sabemos que los que aman a Dios, o sea, no solamente yo soy hijo de Dios, sí, pero también le amas realmente, estás en comunión con Él, estás en armonía con tu Señor. Bueno, a ese todas las cosas les ayudan a bien. Amas a Dios, entonces descansa, pues todo lo que te ocurra solo puede devenir en tu bien. Muchos años para José. Hermanos, Dios no siempre permite que lo entiendas de inmediato. No. Aquí actúa la fe. Muchas veces la persona dice, no sé por qué estoy experimentando esto. Y hay un dejo de culpa hacia Dios. ¿Por qué, Señor?
aunque no lo admitiríamos públicamente. Pero ahora yo sé, porque yo amo a Dios, que es para mi bien. Y por eso, con el tiempo, los cristianos empezamos a usar más el para qué que el por qué. ¿Para qué, Señor, están sucediendo estas cosas? ¿Para qué me estás preparando? ¿Para qué estás preparando mi corazón? ¿De qué me estás cuidando? Son otras las preguntas que comienzan a circular en nosotros. Luego, segundo elemento que José llegó a entender muy bien, y es producto de saber que su Redentor vive y su Redentor está con él en todo lugar. José se dio cuenta, sabía lo que a nosotros se nos dice en forma muy explícita en el Nuevo Testamento, que toda tentación o prueba es limitada por Dios. Ellas son finalmente soportables y se puede salir victorioso de ellas, aunque duelan en su momento. Y esto lo dice en 1 Corintios 10:13, ¿no es cierto? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o permitirá con la tentación, la salida para que podáis soportar. La gracia del Señor, a mayor prueba, mayor se manifiesta la gracia del Señor. Si no has logrado resistir, lo más probable, si yo no logro resistir, lo más probable es porque no tengo toda la armadura del Señor. Y ahí ya saltamos hacia otro tema, como dice Efesios 6:13, o sea, son descuidos nuestros. Cuando el renacido vive una prueba, sea esta una tentación o una situación adversa que produce dolor, tiene la seguridad de estar experimentando algo que puede ser vencido en oración, puede ser sobrepasado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no lo trates de explicar, eso significa, no lo trates de explicar, sobrepasa todo entendimiento, no se puede explicar ni por medios científicos, ni por la medicina, ni por la lógica, ni etcétera, etcétera. La tercera máxima que encontramos aquí hace alusión a la forma de continuar viviendo mientras dure la experiencia. Mientras dure la adversidad, se debe continuar adelante, considerando que servimos al Señor y que Él nos recompensará. No importa lo difícil que sean los momentos. Sigue adelante, por favor. Y por eso Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y ese es el título del mensaje. Y no para los hombres. Ese es el secreto de José. Servía a Potifar, una persona que lejanísima de sus creencias, lejanísima de sus convicciones, que no creía siquiera seguramente en el Dios de José, pero tenía que servirle. Entonces José, ¿qué hizo? Ya le voy a servir, pero como al Señor. Y no para Potifar, no para los hombres. Sabiendo, dice Colosenses, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mira, el jefe puede ser muy desagradable, vaya que sí los hay, vaya que sí los hay, pero por favor, trabaja pensando que estás sirviendo al Señor, no a ese hombre. Y eso es lo que hacía José. Por eso veían que el Señor estaba con él y que ese era un Dios verdadero. Y el testimonio de José es tremendo. Notemos cómo José, sin tener estas máximas del apóstol Pablo, las puso igualmente en práctica. Era como si hubiera tenido el Nuevo Testamento también. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Constantemente se oyen quejas, y creo que muy razonables, y por qué no hacerlas. Nos ayuda a distendernos, también nos ayuda a pedir oración por este tema, contra compañeros de trabajo, contra jefes, contra problemas en la casa, etc. Y lo malo lo vamos a describir como malos. Hay jefes malos y son muy malos. No es que no vamos a decir que es malo lo que es malo. Hay colegios y compañeros de colegio que son realmente malos y que dejan marcas a veces en la vida de las personas, incluso profesores. Bueno,
Es cierto que podemos experimentar injusticias en cuanto a nuestras horas laborales, en cuanto al trato, en cuanto al salario, en cuanto al reconocimiento de nuestras cualidades. Yo sé también que muchos padres destruyen prácticamente la vida de sus hijos no reconociéndoles nada. Pero bueno, el asunto es que mientras trabajes y mientras estés en condición de hijo, hazlo como para el Señor. Y ese es el truco. Y eso resulta. Y agradece a Dios por tu trabajo y tu salario. Esto no implica que no le pidas que las cosas cambien. Incluso no significa que no busques un mejor trabajo u otro trabajo. No se trata de eso. Pero mientras estés ahí, da testimonio hasta el último momento. No te preocupes de las burlas, de las malas palabras, de la injusticia. Cuando haces realmente lo que tienes que hacer, hazlo bien, como para el Señor. Y el Señor va a entenderlo. Lo mismo aplica al hogar y no vamos a entrar en más detalle. Ahora, veíamos también que nuestro Señor le dio gracia aún ante los ojos del jefe de la cárcel. Sin importar el lugar donde estuviera José, fuera una razón justa o no, casi todas estas eran injustas, producto de la infamia, la injusticia, él daba testimonio. Su corazón era de Dios y lo voy a decir lento, su corazón era de Dios y no de las circunstancias. Si tú dejas que tu corazón sea tomado por las circunstancias que estás viviendo, entonces hasta ahí llegaste. Tu corazón debe permanecer en Dios y para Dios, en la paz de Dios. Como decíamos delante, muchas personas dicen, yo soy así por las injusticias de la vida. Esto especialmente para el que muchas veces ha conocido a Dios y busca un pretexto para alejarse de Él. También eso es tema ya de otro mensaje. Muchas veces seguimos quejándonos para poder hacer realmente lo que nosotros queremos y decir, no ves, Dios no me sirve. Así que por eso me voy por otro lado. Hermanos queridos, José es un muy buen ejemplo, y ya voy casi concluyendo, de la aplicación de la enseñanza del apóstol Pablo, cuando Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Es lo que hizo José. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 4:22, Efesios 5:8, está varias veces en las Escrituras. Luego agrega como una máxima de aplicación general el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Eso es lo interesante. Como para el Señor. Y estoy seguro, porque he vivido hartos años, he conocido miles de personas a través de mi vida, que aún muchísimos cristianos no hacen las cosas como para el Señor. Y esto hay que aprender a hacerlo. Aprender es el elemento de aprendizaje. Como para el Señor y no para los hombres, lo dice clarita. No, si no lo estoy haciendo para el jefe, lo estoy haciendo como para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Si nuestro Señor, por eso le llamamos Señor, porque a Él servimos. Y luego estamos, como quien dice, prestados aquí en la tierra en los trabajos seculares en los que estamos. José, más que servir a Potifar, más que servir al jefe de la cárcel, él servía a su Señor, a su Redentor, a quien amaba y de quien recibió la recompensa. Su condición era la de un esclavo, pero su corazón era libre en el Señor. Y eso significó con el tiempo una recompensa terrenal, no solo espiritual en el futuro, no solo para el gran día de la resurrección, donde también obviamente José tiene algo muy especial, pero también lo tuvo en la tierra. El Señor, ¿qué hizo con él? Lo dejó en el segundo lugar después del hombre más poderoso del mundo. El problema lo viven aquellos cuyos corazones no son libres en el Señor.
Y dice, no, que yo tengo esto, y yo tengo esta enfermedad, y yo tengo este otro problema. Y no es que si, mira, siempre dependiendo del sueldo, siempre dependiendo. No eres libre, estás muy atado a esas cosas. Sí, son problemas, no te los voy a negar. No vivo en otro planeta, vivo acá, necesitamos el dinero para comer, necesitamos el dinero para, etcétera. Pero hay cosas muy superiores. Hermanos queridos, José nunca justificó el mal que le hicieron los otros, pero siempre supo esperar en Dios. ¿Cómo desearía aprender más de José o aplicar más a mi vida lo que este hombre fue? Y concluyamos ya. ¿Qué han hecho las circunstancias adversas en tu vida? Diferentes posibilidades de contestación, ¿no es cierto? Soy lo que soy, mira lo que soy, si no, nada más que esto, si la vida no me dio más. Otro, bueno, por eso estoy sumido en el trago. Otros, bueno, por eso es que me superé y ahora estoy por sobre todos. Y bueno, vienen los aires de grandeza, complejos que son realmente complejos de inferioridad. Personas que han pasado por muy malos momentos, entonces ahora quieren ser vistos siempre como reyes. Pero un cristiano es diferente. Un cristiano es una persona que ha madurado a través de las experiencias duras. Es una persona que ha aprendido. Mira, mi padre me dejó, ni siquiera conozco a mi padre. Bueno, tantas circunstancias. A esta altura de la vida uno ha conocido tantos casos. Pero ¿qué vas a hacer con esas circunstancias? ¿Qué vas a hacer? Hay un padre que no te va a fallar jamás. Que está en los cielos. Al que Job llamó mi Redentor. Y de alguna u otra manera vemos que es el Redentor de José. Tómalo como tu Redentor, tu liberador, tu Padre. Hermano querido, si estás pasando por un tiempo de circunstancias adversas, tómate fuerte de las verdades eternas reveladas para momentos así. Recuerda vivamente que tu Redentor vive. Sí, Dios está vivo y por lo tanto consciente de lo que te sucede. Y ese Redentor es todopoderoso, es justo, te ama, no te ha abandonado. Y es más, te acompañará hasta estar lo más cerca de ti que sea posible. Y recuerde los 3 grandes principios que vemos que José puso en práctica. Todo lo que te ocurra es para tu bien. Tú eres renacido, pero no solamente renacido, sino que buscas a Dios y amas a Dios. A los que aman a Dios, recuerden, hay condiciones en los versículos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Toda tentación o prueba es limitada por Dios. Y lo vemos también en Job cuando Dios limita a Satanás, le dice, sí, pero no hagas esto, pero no, está limitada. Y se puede salir victorioso de ella con triunfo y habiendo crecido aún mucho más. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Es que no pude resistir, Satanás me tentó. Sí, Dios le está diciendo a esa persona, me estás diciendo mentiroso, porque yo dije que eso no iba a ser así. Eres tú el que se dejó tentar, y nada más. Y finalmente, mientras dure la adversidad, dure el momento difícil, continúa adelante, no te eches a morir, considerando que servimos al Señor y que Él nos va a recompensar, y Él te va a recompensar, porque aún en la circunstancia difícil diste buen testimonio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor servís. Si no quieres ser siervo de Cristo, entonces ya es otro punto. Estamos en otro, hay un problema grave. Pero si aceptas a Cristo como tu Señor, las cosas cambian. Padre Celestial, te damos gracias porque nos dejaste ejemplos tan lindos, Señor, y tan buenos para nosotros, Señor, que vivimos tantas experiencias duras y quizás las vamos a vivir más duras aún. Pero gracias, Señor, porque nos diste ejemplos, nos has dejado ejemplos maravillosos. Además,
tan lindos, tan simpáticos, tan agradables de leer, de disfrutar, Señor. Gracias por José, Señor. Gracias por haber guardado esta gran historia de José. Y gracias porque sabemos que podemos aplicarla a nuestra vida también, Señor. Es totalmente aplicable. No son historias lindas del pasado. Son el presente, Señor, que tú quieres darnos. Por eso el apóstol Pablo vuelve a repetir, Señor, las ideas fundamentales en las que se basó la vida de un José, de un Job. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a recordar que nuestro Redentor vive y está con nosotros. Es justo, omnisciente, omnipresente. Y, Padre Celestial, que no vas a permitir pruebas superiores a las que podamos resistir. Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos a recordar que nos amas todo el tiempo y que nos quieres prosperar en todo, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.